La paz de Dios sea con todos, es un gozo, es un motivo de alegría poder compartir nuevamente con ustedes en estos encuentros con líderes, pastores, gente de Dios que tiene un papel en el ministerio y que nosotros queremos conocerlo para todos ustedes que están ahí sintonizándonos y también conocer un poquito sus experiencias, sus testimonios y el trabajo que actualmente están haciendo. Y hoy tenemos el gozo de tener por aquí a nuestro querido hermano, el pastor Feliciano Lassen, presidente de CODUE, esa organización que representa mayoritariamente a los evangélicos en la República Dominicana. Bienvenido, Feliciano. Muchas gracias, Ezequiel. De verdad que me siento en familia, me siento contento con participar, tanto contigo como la audiencia que tiene este programa. Y para mí es una gran satisfacción y un gozo estar con ustedes en el día de hoy. Feliciano, la gente te ve probablemente como presidente de CODUE, pero probablemente no sabe cómo comenzaste en el ministerio, qué tiempo hace que Dios te llamó y estás lidiando en el trabajo, en la obra de Dios como tal. ¿Eres pastor? Claro que sí, soy pastor. Y para mí es muy importante esto, porque a veces la gente ve a uno y piensa que uno es de una forma y es de otra, y que cómo uno llegó al ministerio. Eso es a raíz del año 1992, en Villa Duarte, Maquiteria. Llegué de mi campo. Inmediatamente llegué del campo, me convertí al Señor, pero una situación difícil que vivía en ese tiempo. Recuerdo que tenía que dormir en el piso porque no tenía cama donde dormir. Era una casita de mal estado de madera. Cuando estaba lloviendo el agua corría, tenía que pararme, recoger los trapitos, y había un séptico al lado de la caseta y eso se explotaba, un mal olor terrible. Y ahí duramos muchos años en Maquiteria, en la calle Interior A, en la calle Primera, entre ahí. Y ahí duramos muchos años en esa iglesia. Después trabajamos como presidente de jóvenes. ¿De qué organización? Iglesia Pentecostal de Jesucristo. IPJ. IPJ. Allí nací y ahí fui presidente de jóvenes, fui maestro, fui presidente de misiones. Los IPJ se hicieron famosos en los 90. Claro, sí, en ese tiempo. Cuando siempre se hablaba mucho de ellos porque eran jóvenes muy dinámicos. Sí, era un movimiento. ¿Te tocó estar en ese grupo? Sí, claro, los Paladines del Rey. Sí, los Paladines. Era muy famoso en ese momento, una comunidad fervorosa donde quiera que llegábamos. Todavía sigue así realmente. Pero pasaron los años, luego yo fui empleado por Mano Guayabo, una compañía, fui utility allí, fui seguridad, hacía zanja, subía bloque con polea. Y todo ese tipo de cosas, hasta limpiaba la oficina. Una experiencia variada. Variada, y por eso quiero resaltar esa parte, porque a veces la gente ve a uno con el saco y la corbata y dice, este tipo viene como hecho de una élite. No somos ninguna élite, sino que sabemos lo que es pasar el trabajo, y por eso quizás soy tan paradigmático así, por esa forma de cómo yo acepté al Señor y cómo fui creciendo. Con todo y eso, seguía siendo cristiano. La iglesia que estaba en Villa Duarte, cuando no podía ir a Villa Duarte, me quedaba por allá por Mano Guayabo, y ahí siempre me seguía congregando. Y de ahí pues surge que levanto algunos campos misioneros en Brisa del Este. La iglesia me mandaba a ayudar a algunos pastores cuando tenían problemas de salud. Yo me quedaba con ellos 2 o 3 meses. Luego me voy a Villamella y ahí formo lo que es la iglesia hoy, Iglesia Pentecostal Cerrando Brecha. De ahí nosotros tenemos una sede central y de ahí tenemos 8 iglesias más que hemos formado en diferentes campos, por ejemplo, Villa Altagracia, en el Dián de Monteplata, en la Luisa Blanca, Luisa Prieta, en San Cristóbal. Tenemos varias obras que hemos formado de cero. Especialmente nuestro ministerio trabaja con niños cuando llega a las comunidades. Y por eso cuando vamos a esas iglesias son bien humildes. Mayormente empezamos con casa de madera. Y ahí formamos los pastores nuestros, son formados de cero también. Y lo enviamos a trabajar a esos campos misioneros. Mayormente es una iglesia que se preocupa por la salud espiritual número 1 y también ayuda solidaria, ya que estamos en lugares muy vulnerables, como es el lugar de mi hijo de Monteplata, el Dián, que son lugares que usted va a esta hora y no se han desayunado todavía y no se sabe si a la 1 de la tarde van a comer. Entonces nuestro ministerio se enfoca básicamente, número 1, en fortalecer la parte espiritual, enseñarle cuál es la escritura. Como ustedes saben, ahora mismo hay diferentes diversidades de congregaciones, la gente tiene mucha confusión, que te pregunta, ¿y cuál es la correcta? Nosotros no podemos decir, no, esta es la correcta, sino lo mandamos a que hagan ver a través de la palabra de Dios cuál es la iglesia correcta, porque dependiendo de lo que enseña y de cómo vive, es que usted debe dar cuenta si es correcta o no. Bueno, es interesante esta historia, como tú decías, porque a veces la gente te ve con saco y corbata y no sabe lo que Dios ha hecho. Y qué bueno
que has estado trabajando de esta manera. Entonces, actualmente, con una responsabilidad como CODUE, no es posible, tú estás dirigiendo a un grupo de pastores. Sí, sí. Realmente es bien dinámico mi trabajo porque yo estoy ahora mismo con este saco y cuando me voy de aquí, me quito este saco, me pongo una camisa manga corta y cojo para el DIAN, por ejemplo, que hay lugares que yo tengo que tirarme de vehículo a pie porque hay mucho lodo, muchas cosas, y entro normal. Porque obviamente para llegar a esos lugares no puedo ir con esta figura porque la gente me va a ver inalcanzable, intocable. Y sobre todo, como yo vengo de ese lugar, sé lo que domina el piso, sé lo que pasa hambre, tampoco tengo que seguir con esa misma mística para que la gente pueda saber que Cristo transforme, que Cristo cambia, que realmente hay diferencia cuando nos sentamos al Señor. Entonces, con esa dualidad de pastor y presidente de CODUE, que el ser presidente de una institución como el CODUE me honra a mí también y me siento muy satisfecho porque me ha dado muchas oportunidades de poder yo estar en diferentes estados del Estado, ¿no? Hemos participado en reuniones diversas con el presidente de la República, con funcionarios de gobierno, y entonces eso me ha ayudado bastante al trabajo, al equilibrio, tanto de mi concilio como de mi familia, porque número uno, la familia no se puede cuidar bajo ninguna circunstancia, hay que sacar el tiempo para todo, como dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Entonces yo, el tiempo de CODUE, siempre en la mañana estoy trabajando durante, que es hasta la 1 de la tarde, ya yo a las 7 estoy en mi oficina, pero ya después de la 1 bajo a mi casa, duro un rato con mi familia, luego en la tarde voy a una de las iglesias que tengo, mayormente en Villamella, en Primaveral, y allí estamos siempre en un trabajo arduo, pero muy contento por yo darme el privilegio, porque para mí es un sueño realmente ser presidente de CODUE, que yo cuando llegué a la institución a inscribir el concilio que presido, nunca pensé que iba a ser parte de la junta de directores. Que iba a llegar a ser el presidente. Era un hombre que cuando llegué encontré muchos líderes respetables que me miraban, y este tipito, ¿dónde viene? Este flaco, y estas cosas. Me saludaban porque tenían que saludarme por protocolo cristiano, pero no era que ellos pensaban en esto. Incluso aún ganando las elecciones como presidente de CODUE, la gente decía, no, pero ese no es el tipo que va a dirigir a CODUE. Y Dios ha demostrado que realmente que cuando estamos con Él nos pone en lugares específicos y nos da las herramientas que necesitamos. Que Dios es el que promueve y el que posiciona definitivamente en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que ya hay una buena idea de quién es Feliciano Lassen y vamos a hacer una pausa para que después de esta pausa hablemos de ese gran trabajo que se hace en CODUE y qué cosas pretende alcanzar CODUE bajo la dirección del hermano Feliciano Lassen. Quédese con nosotros que venimos en breve. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar. Al frente, vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos esta entrevista con Feliciano Lassen, presidente de la Confederación de Unidad Evangélica. Confederación Dominicana de Unidad Evangélica. Dominicana de Unidad Evangélica. Lleva 2 D entonces, sí, sí. Pero se resume en una, sí. De Unidad Evangélica. ¿Cuándo nació CODUE, Feliciano? CODUE nace desde el año 1991 con unos congresos que se llamaban COMPA. Y se hicieron varios congresos en 91, 92, pero en el 92 hicieron un gran congreso de pastores en el Dominican Fiesta. Y cuando se terminó ese congreso, antes no había tanta aglomeración de líderes de todo el país. En el Dominican Fiesta, que se terminó el congreso, alguien dijo, pero ¿y ahora después de toqué? Yo me recuerdo clarito. Y entonces ahí surge lo que es la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica. Y cuando se hizo esa gran marcha, que se hizo la gran marcha de la unidad, que se pararon en el puerto de 17, que se llenó todo ese lugar allí
que el presidente Balaguer dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le dijeron, no, esos son los evangélicos. De ahí los titulares de los periódicos empezaron a anunciar que los evangélicos se reúnen, que ya tienen voz, que tienen representación. Entonces de ahí nace lo que es el CODUE, Consejo Dominicano de Arte Evangélica, y los políticos y toda la sociedad se interesa en lo que es CODUE. Y de ahí para acá, CODUE pues tiene ya 31 años de manera jurídica en todo el país y ha hecho un aporte extraordinario. Al principio empezó para la comunidad evangélica, para representar los concilios, los grandes concilios. Sin embargo, CODUE se ha convertido en una marca. Ha tenido un privilegio de muchos expresidentes que han sido muy responsables, muy respetuosos para la institucionalidad y le han dado fortaleza a la institucionalidad, y de manera que ya CODUE, a veces yo le digo a la gente, pero ¿por qué me preguntan de este tema si no tiene nada que ver con los evangélicos? Pero ya CODUE opina de todo, que a veces me da hasta apuro porque la gente dice, y cuando no opino, la gente dice, ¿qué pasó que CODUE no dice nada? ¿Qué dice CODUE de este tema? Siempre hay gente que opina de todos los bandos. Pero me sorprendo que a veces pasan cosas en territorio americano, que el secretario de Estado dice tal cosa, y me hace a mí que yo tengo que responder al secretario de Estado. ¿Qué pasa? De manera que CODUE es una institución. Los periodistas buscando noticias. Sí, no, y a veces tratando de dividirnos. A veces, en estos días me hablan hasta de concordato. Digo, pero ahora que ustedes se dan cuenta que hay concordato después de más de 50 años. Entonces, CODUE se ha convertido en una marca realmente de la República Dominicana, y mi consejo siempre es a la comunidad evangélica que preservemos esa marca. Yo creo que eso es muy importante porque quizás mucha gente no sabe, Feliciano, que CODUE tiene espacios en muchos escenarios de el Estado dominicano, donde los evangélicos están representados. ¿Tú me podrías decir algunos de esos lugares? Por ejemplo, el Consejo Económico Social. Económico por y Social. ejemplo, ese es un espacio donde se discuten todos los problemas de los países, no solamente el Consejo Económico. El Consejo Económico y Social, que está avalado en la ley 142-15. Nosotros, por esa ley, tenemos un asiento oficial. La ley dice que CODUE tiene un asiento en ese consejo. Igual que el episcopado dominicano. Tiene un asiento que no somos movidos por elección y por gobierno, sino que esa ley nos asiste a nosotros, que tenemos un asiento ahí. Un representante de CODUE. Sí, el presidente de turno siempre está sentado en la mesa de discusión del Consejo Social Económico. También la ley. Que ese es un espacio importante ganado. Pero claro. ¿Qué se discute ahí? Ahí se discute, mira, lo que es pacto fiscales, pacto eléctrico, pacto educativo. Desde que empezó el pacto educativo, desde cero hasta el final, que se conforma la ley para el DC97, CODUE estuvo presente en esas discusiones, sabe todo desde la A hasta la Z de ese pacto educativo. Precisamente ahora mismo esa ley para el DC97 está siendo modificada, y nosotros desde que empezó esa ley a modificarse estamos sentados en la discusión de la modificación de la ley. Déjeme decirle a la comunidad evangélica que habían sectores que dijeron que por qué la iglesia tenía que tener ese espacio, a lo que yo le contesté inmediatamente. Digo, si hay un espacio o una institución que debe estar sentada en este espacio, es la iglesia, porque la iglesia no tiene ninguna, no persigue nada ningún interés material. Ningún interés material, no tiene negocio, pero nosotros tenemos un interés colectivo, y nosotros como iglesia aportamos mucho al Producto Interno Bruto, tenemos muchas empresas, muchos hermanos, muchas universidades, muchos estudiantes, de manera que la iglesia es una tarea pendiente cuantificar eso. Sí, eso es pendiente. Eso está pendiente, es decir, necesitamos ponerle número a eso. A esa comunidad. Porque sabemos que hay mucho, sí, pero no sabemos cuánto. No sabemos cuánto. Entonces, la ley 136-03, que conforme el Consejo Nacional de Niños y Adolescentes, que es el CONANI, nosotros desde que se fundó esa institución, cuando no había ley, por ejemplo, CODUE ha estado sentado en el Directorio Nacional, donde todos los meses... De CONANI. De CONANI. Nosotros somos parte de las autoridades de CONANI. Por ejemplo, el presidente de turno toma decisión junto con la presidenta de CONANI, todo lo que se hace, el presupuesto que se lleva a cabo, todo lo que se va a hacer en el año, el plan estratégico, plan operativo de CONANI, tiene que estar avalado y afirmado por el Consejo, que somos 12. Hay 6 instituciones del Estado y 6 instituciones de la sociedad civil. Ahí está la Iglesia Evangélica representada por CODUE. De manera que en el Consejo Nacional de Educación también tenemos un representante permanente que tiene que avalar todo lo que tiene que ver con educación. Y por eso es una batalla campal que tenemos. Tenemos acuerdos. Pero son espacios ganados. Espacios ganados, y que mucha gente quiere empujarnos para sacarnos. Sin embargo, como estamos por ley, no se puede. Sobre todo la categoría y la responsabilidad que ha tomado CODUE sobre esos espacios, porque no es solamente un espacio por tenerlo, porque si el incumbente no se presenta, no hace incidencia, obviamente la institución la van a sacar, más que hay sectores interesados en sacarla. Por eso el presidente de CODUE, las autoridades, tienen que estar pendientes de esos espacios para seguir dándole el apoyo. Sí, es decir, si no me convocan, llamo para... No, y si te convocan debe ir, porque hay espacios que son mucho irregulares. Por ejemplo, el Consejo Social Económico, cuando hay discusiones en el país, como todas estas reformas que el presidente Abinader tiró,
fue una avalancha, hubo que poner muchos representantes de diferentes mesas. Entonces, CODO lo llaman del Ministerio de Interior y Policía, por ejemplo, para la reforma policial. A CODO lo llaman, por ejemplo, para el Ministerio Público, para que trabajemos con mediación de conflictos, convivencia pacífica. Entonces, CODO tiene acuerdo con la Escuela del Ministerio Público. Entonces, CODO es una institución jerárquica, representativa para la comunidad evangélica, de rectoría también y de respeto en la sociedad civil, que, como le digo, los políticos viven consultando continuamente. Lo que nosotros siempre le decimos a todos los políticos que nos visitan, y bueno, CODO no trabaja con gobierno, sino con el Estado Dominicano. O sea, eso quiere decir que cualquiera que ocupe la casa presidencial, CODO está a favor de las políticas que se hagan en beneficio de la colectividad. Hemos tenido el privilegio de que todos los gobiernos han respetado la institución. Y la desde institución, los últimos desde Balaguer, 4 o 5. Desde Balaguer, que fue el que dio el decreto, un 24 de diciembre, desde 1993, hemos recibido el respeto, uno más que otro, porque hay otros que han querido tener un desbalance. Sin embargo, al tener una fortaleza tan grande en la institución, porque tiene miembros en todo el país, donde quiera que usted llegue, usted quiere ir en La Romana, en Puerto Plata, en Montecristi, en Dajabón, ahí podemos conseguir un pastor que representa al CODO. Entonces, yo quería resaltar esto, Feliciano, porque los dominicanos tenemos un espíritu de división en las venas, en el ADN, que muchas veces se refleja en el área evangélica. No vamos a tapar el sol con un dedo. Pero esto significa que el espacio ganado por CODUE es un espacio que debe ser cuidado y preservado para defensa del evangelio. Y obviamente, como decimos, CODO es un patrimonio de la comunidad evangélica, o sea, no tiene dueño. El dueño del CODO es la comunidad evangélica, o sea, que todos los evangélicos debemos cuidar ese espacio y estar vigilantes para que los incumbentes de CODO se comporten con un código de ética, que eso se mantenga a través del tiempo. Nosotros tenemos alianza con, por ejemplo, la alianza de Nicaragua, de la iglesia evangélica de Nicaragua, la iglesia de Corea, la iglesia de Puerto Rico, porque ellos se interesan y ven. A mí me invitó el presidente de Nicaragua en el 2019, porque él dijo, con una situación que tuvo su país, dice, si hubiera un órgano como el CODO, aquí no pasa lo que pasó aquí en Nicaragua. Y el presidente directamente nos mandó a buscar una delegación, fuimos allá, duramos una semana enseñándome todos los ministerios de Nicaragua, toda la situación de allá, porque se interesan, incluso de Haití me han llamado, que quieren formar un CODO de allá. Sin embargo, CODO es único dominicano, aunque tenemos representación. Me han llamado de muchísimos estados de Nueva York, que por qué no tenemos representantes, porque tratamos de mantener el cuidado de no festinar lo que es la marca CODUE. CODUE hasta ahora no se ha visto envuelto en ningún escándalo y esperamos que todos los otros presidentes que vengan se mantengan con esa pulcritud, porque como le digo, es un patrimonio que hay que cuidarlo todos. Y a pesar de esa gran diversidad que a veces me dice la gente, ¿por qué se dividen tanto? Bueno, esa es parte de la riqueza de nosotros, esa diversidad. Pero sí hemos tenido grandes apoyos, por ejemplo, de ministerios como ustedes, de la Batalla de la Fe, que ha mantenido por más de casi 60 años un ministerio intachable que nadie puede mencionarlo. Entonces, formar parte de CODO, personas como ustedes y ministerios como eso también fortalecen la institución, porque no son cualquier ministerio, son ministerios que tienen 50, que hay concilio, los primeros concilios, por ejemplo, el alcalde de Salvación, que es miembro de CODO desde el inicio y que se mantiene en CODO, que eso también fortalece la institución, porque no solamente es decir CODO, sino es los aliados que tenemos y que los evangélicos todos somos aliados y que aún llamamos como institución que todas las iglesias deben estar reguladas por la ley 122. ¿Quiénes pueden ser miembros de CODO? Porque yo recuerdo cuando comenzó CODUE, una de las cosas que se decía en ese tiempo era que CODUE era el organismo de los grandes concilios. Sí. Así se hablaba. Así se proyectó y así se formó. Ajá. Porque había un auge grande en esos años 80 que eran los evangelistas que siempre estaban, entonces los pastores se sentían un poco rezagados y levantaron la institución de CODO para que representara a los grandes concilios. Sin embargo, hay una apertura hace muchos años de que no solamente los grandes concilios, hay concilios pequeños, hay iglesia única, hay federaciones, hay fundaciones. ¿Quiénes pueden pertenecer a CODO? Personas que estén avalada por la ley 122-05, porque CODO no afilia individuos. Okay. CODO afilia a instituciones que estén ya registradas y jurídicamente reconocidas. Es decir, CODUE no registra o no recibe como miembro una iglesia que no esté organizada legalmente. No, porque no se lo permite el formulario, no le permite recibir cualquier Juan Pérez. Es decir, todo el que esté en CODUE está legalizado delante del Estado Dominicano. Del Estado Dominicano, es localizado. Entonces ustedes pueden validar si una institución es seria,
es responsable, o por lo menos está en orden delante de Claro la ley. que sí. Lo primero es que todo lo que está regulado dentro de la ley 122-05, bajo el decreto 40-08, tiene su responsabilidad de hacer una rendición informativa anual a la DGI. Entonces, es una forma de cómo el Estado puede ubicar a cada una de las congregaciones y tiene su dirección a actuar. Ahora, el problema que siempre hemos dicho es que el Estado es muy flexible y se levantan muchísimas congregaciones que tienen una estructura. Pero eso no pasa solo con la terrible. iglesia, como le dije yo a unos periodistas. No, porque aquí en cualquier esquina hay una iglesia y eso hay que regularlo. Digo, sí, y hay que regular que en cualquier esquina hay una banca, que en cualquier esquina hay una clínica de estética, que en cualquier esquina hay una farmacia, que no tienen generalmente ningún tipo de registro ni supervisión. Y con las iglesias pasa lo mismo. Pero, no, de hecho, por eso digo que el Estado es muy flexible en todo el sentido de la palabra. Hay negocios de fritura, de comida rápida, de todo, sin ningún tipo de ¿Cómo regulación. era algún tipo de orientación a las iglesias que quizá han crecido, se han formado, pero no están organizadas? Sí, no, nosotros siempre damos instrucciones, le asesoramos, incluso hay muchas iglesias que han llegado allá, se le ha explicado la importancia de estar regularizado por la ley, qué implica eso, la rendición de cuentas. Incluso hace 2 semanas que hicimos una charla sobre las nuevas instituciones que han entrado durante los 4 años en CODUE, dándole lo que es una rendición de cuentas con un técnico de la Cámara de Cuentas, para que ellos vieran la importancia de cómo se hace la rendición de cuentas. No importa que usted reciba fondos del Estado o no, porque hay que formar la cultura, aunque usted no reciba fondos del Estado, de cómo usted rinde cuenta de ese dinero que no es suyo, sino que se hace para un trabajo colectivo. Entonces, CODUE, precisamente ahora el 9 de septiembre tenemos una cumbre, que no es el tema, pero sí me interesa informarse de la comunidad evangélica, sobre la salud mental sí no importa. Porque hay un desastre terrible, a veces la gente piensa que la iglesia es indolente a todo esto que está pasando o que no le importa. Entonces la cumbre nuestra se basa en que sí la salud mental sí no importa, donde invitamos a toda la comunidad evangélica, especialmente a los líderes, que vamos a tener grandes expositores profesionales de la materia, de la salud y de la conducta, porque uno de los trabajos de CODUE es formar sus líderes para que sean multiplicadores, porque sabemos que no hay capacidad, y como le hemos dicho del Estado, el Estado no tiene capacidad para hacerlo todo, por eso tiene que aliarse de instituciones eclesiásticas para que le puedan ayudar. Lamentablemente los políticos no escuchan el consejo solamente cuando están en campaña, hay una avalancha de escuchar a nosotros, pero cuando ganan se alzan. Cuando hay presión de voto. Cuando se alzan, ya se olvidan de esa política y de esas recomendaciones que le hace la iglesia. Tengo 2 preguntas que no quiero que se queden fuera en este conversatorio con Feliciano Lassen, presidente de CODUE. Feliciano, ¿está el gobierno dominicano o los diferentes niveles del Estado dominicano apoyan a las iglesias evangélicas? Mira, realmente los políticos ninguno han apoyado la iglesia evangélica como deben apoyarlo. La iglesia evangélica, es lamentable decirlo, hemos vivido de migaja y me da mucha pena cuando yo veo a un pastor que casi de rodillas ante un regidor, una alcaldía, y a veces nos cierran las puertas. Cuando digo nos cierran las puertas no es a mí, porque ya yo conozco el integro de los políticos, pero muchos de los hermanos nuestros que para alquilar una silla. Entonces los gobiernos no se han comprometido con las iglesias, ninguno. ¿Qué tú crees que deberíamos hacer para que eso cambie? Es decir, yo soy de los que creo que al gobierno, a las alcaldías, a todas las instituciones del Estado le conviene patrocinar a las iglesias. Mire, al Estado dominicano le conviene invertir en la fe, como dice el magistrado Milton Ray Guevara. Hay que invertir en la fe. Yo siempre le he reiterado, incluso a los gobiernos que me ha tocado hablar con ellos de manera personal, le he dicho, mire, lo que a usted le cuesta 100 millones, con 20 millones la iglesia lo resuelve perfectamente. Y ellos saben eso, lo que pasa es que siempre hay un tránsito de peaje que le conviene mantener un público que no le interesa que se hagan las cosas bien, pero a los políticos ya sabe que la gente se ha cansado un poco de las promesas. ¿Qué tú crees que debemos hacer? Los evangélicos debemos hacer las cosas con conciencia y tomar de las experiencias aprendidas que casi todos nos han engañado los políticos y unirnos. No formar un partido político, sino tener... Te iba a preguntar eso. Debería existir el partido evangélico, el partido de los convertidos. Inmediatamente la iglesia se perfila como un partido político, pierde su credibilidad y hay división. ¿Qué hace CODUE con la campaña? Por ejemplo, ahora tenemos en las iglesias hermanos de todo el abanico de partidos, buscando candidatura, candidateándose.
¿Qué dice CODUE? ¿Qué instrucción, qué orientación da CODUE en ese sentido? ¿Qué deben hacer las iglesias? Las iglesias deben apoyar a la persona que tiene la vocación y el talento para eso, sin descuidar la parte principal de las iglesias. La parte principal número 1 es la reforma espiritual y mantener siempre la iglesia orientada a un culto de adoración a Dios. Sin embargo, Entonces las iglesias no pueden alinearse a un partido. no deben alinearse. No es correcto usted, por ejemplo, decir la iglesia Paso por el Cielo es del Partido Rojo, porque inmediatamente hay una división, porque en las iglesias tenemos diversos hermanos con diferentes corrientes y que tienen diferentes preferencias. Por eso es tan peligroso un líder religioso como un pastor declararse que pertenece a un partido X. Porque los hermanos políticos, y hay pastores de todos los niveles ahora mismo, se quejan de que no tenemos ayuda del Estado porque no nos alineamos en una sola dirección. No, porque nunca podrá ser, porque la experiencia que tenemos cuando la iglesia se alinea a una dirección, hay un fracaso total porque nos descuidamos de la parte básica. Entonces, lo que hay que trabajar con la educación de nuestra membresía para que ya no lo haga porque mi papá era de un partido X, sino que lo haga con conciencia y que vea los postulados. Conciencia cristiana. Conciencia cristiana. Y que tome, como decía mi pastor, el menos malo. Porque de verdad que la política es la mejor ciencia que hay en la política, pero en la República Dominicana los que administran la política han sido malos actores y hasta ahora nos han engañado como conglomerado y la iglesia tiene que abrir los ojos. No podemos seguir siendo, ellos saben que la división a ellos les conviene, la iglesia en ese sentido tiene que unirse no como partido político, sino con un lineamiento ideológico. Ahí esa era mi última pregunta. La unidad del pueblo evangélico. Tenemos batallas porque los mismos políticos nos dicen, ustedes no están unidos. A mí me lo han dicho y a mí también, diferentes políticos, porque si ustedes fueran de esta manera, entonces otro gallo cantaría. Sí, cuando nos dicen así, quien nos dice eso, lo que quiere es que nosotros nos unamos a su causal. Ahora, la comunidad evangélica debe estar unida en la parte ideológica, en los puntos que nos convienen. ¿Tú crees que deberíamos hacer pactos coyunturales? Por ejemplo, vamos a suponer que hay una segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales. Y el sector evangélico decir, ok, nosotros queremos que el próximo gobierno incluya esto. Una serie de propuestas. Mira, lo correcto sería si uno de esos dos dice, ok, voy a pactar con la iglesia, que le garantizo que vamos a cumplir. Así hacen los médicos, así hacen los ingenieros, así hacen los transportistas. Entonces, deberíamos nosotros hacer eso. Mira, ¿tú crees que sería una forma? Esa es una deuda, pero es la forma correcta que la iglesia podría tener. Porque eso puede cambiar de partido por las diferentes elecciones de un partido a otro. Eso cambia el paradigma y ahora recuerdo cuando decíamos la campaña de la sombrilla amarilla por el 4% de educación, que CODE fue uno de los abanderados de eso. La comunidad evangélica apoyó mucho esa batalla. Y todos los candidatos de turno en ese momento, en el 2012, firmaron ese acuerdo del 4%, que ganara iba a dar el 4% de educación. Bueno, eran varios que estaban corriendo a la presidencia. En ese turno ganó Danilo Medina y como él había firmado el pacto, lo puso el 4% de educación. De la única manera que los países podrán tener ganancia es cuando hay pacto público, porque no pacto de grupito y de aposento. Yo pienso ahora, y quizás ya estamos pasados del tiempo, pero yo creo que esto es muy importante, sobre todo en el momento actual, que quizás nosotros, comenzando con CODUE, aglutinando todas las instituciones que pueden haber, nosotros plantear un pliego de demandas, como decían los sindicalistas, cosas que nosotros como cristianos exigimos. Por ejemplo, acaba de pasar la tragedia en San Cristóbal. ¿Tú sabías que los bomberos tienen que buscársela para ellos mismos comprar su traje de bombero? Y lo tienen que comprar usado de lo que votan en otros países, porque aquí, un país donde se está hablando de inteligencia artificial, no hay un presupuesto adecuado para un cuerpo tan importante como el cuerpo de bomberos de cada municipio. Entonces, eso es un tema que nosotros podemos exigir. Pero claro que sí, es un tema de prioridad nacional. Lo que es tema de frontera, lo que es tema de seguridad, de salud, esa ley de salud de 8701 que no sirve para nada. Entonces tenemos que garantizar que los políticos se comprometan, porque fíjense,
si todos los dominicanos que me están escuchando se dan cuenta, ningún político que está aspirando a la presidencia se compromete con los problemas coyunturales del país. Y por eso la República Dominicana tiene más de 50 años con los mismos problemas de energía eléctrica, de educación, de salud, de seguridad. Porque esto es una ruleta. Los políticos lo que están es en ganar su posición y alzarse con el poder. Luego viene tú y viene el otro y no resuelven los problemas coyunturales porque no hay pacto colectivo y pacto social. ¿CODUE piensa hacer algo en ese sentido? Tú me estás abriendo el bombillo en este momento porque, siendo honesto, no tenía eso contemplado, pero sí se necesita hacer un pliego de demanda que los políticos responsables se comprometan y que por lo menos... Aunque todos los candidatos presidenciales firmen, bueno, están toditos comprometidos. Claro, el que gane se compromete ahí ayudando eso, siendo cuidadoso. Y uno le puede exigir después. No, porque usted tiene credibilidad para exigir porque tiene un pliego. Pero así como estamos a la deriva, por eso ellos no hacen nada, porque no se les Yo creo que tenemos que trabajar en eso y lo estamos haciendo público. No nos pusimos de acuerdo Feliciano y yo, pero sí ciertamente tenemos que demandarle de la manera adecuada, porque a veces no usamos la manera adecuada, de la manera adecuada a todo el que se está candidateando a que haga compromisos. Y la iglesia de ahí tiene una opinión de qué piensa ese candidato y qué va y qué puede hacer. Por ejemplo, hay un tema preocupante. Los candidatos hay que comprometerlos a que respeten la Carta Magna de su país. Porque con este debate que tenemos en la República Dominicana y en el mundo, podemos en cualquier momento perder nuestra parte jurisdiccional, que es la Carta Magna que rige nuestra República Dominicana. Entonces tenemos que garantizar que los políticos tengan respeto por cada artículo que contempla nuestra Constitución. Y dejen de hacer los ojos bonitos a los organismos internacionales y a todo eso. Claro, proyectos. Yo siempre le digo a ellos que ellos no tienen que gobernar para grupos, ni religiosos, ni feministas, sino para los dominicanos y para la colectividad. Entonces, ese es el compromiso que debemos lograr nosotros los cristianos, impactar. Te han acusado, Feliciano, y con esto termino, te han acusado de que tú eres más un político que un pastor. La gente se ha confundido conmigo, porque mucha gente me dice, no, pero usted es político. A veces me confunde con un senador, con un diputado. Y yo lo que digo a la gente, y les ratifico, pero aquí yo lo que soy es sencillamente pastor. Y lo que aspiro es a seguir pastoreando y a seguir siendo de ayuda para la colectividad, no solamente para los evangélicos, sino para todos. Bueno, ha sido una conversación muy interesante con Feliciano Lassen, pastor, presidente de CODUE. Gracias, Feliciano. Y motivo a los hermanos en sentido general, oremos por CODUE, contribuyamos a los pastores para que organizaciones como esta, no perezcan, sino que la apoyemos para que se mantengan. Levantar una institución como ha sido CODUE ha costado más de 30 años de esfuerzos. Así que eso no debe echarse en saco roto, debe seguir adelante. Gracias, Feliciano, que Dios te bendiga y esperamos que sigas adelante con este gran trabajo. Amén, que Dios me lo bendiga a todos y muchas gracias.